Estamos en vivo en la Tucumana de mañana a las 9:27 minutos. Estaba programada esta entrevista a las 9:30, llegó antes. Es la primera vez que lo tenemos aquí y ya mismo lo presentamos a él. En muchas facetas tiene, como político, como dirigente. Mario Leito, ¿cómo estamos, Mario? Un gusto, ¿eh? ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Bueno, gracias por visitarnos en la Tucumana. Gracias a la invitación, la verdad que amagué venir varias veces y por suerte estoy acá. Bien, el 2023 lo trajo Mario Leito al Estudio de la Tucumana. Mario es diputado nacional, también presidente del Club Atlético Tucumán. Y la pregunta es, ¿cómo se combina esta actividad parlamentaria y las obligaciones que también tiene como, dirigente de uno de los clubes más importantes que tiene el norte argentino, o sea, el país, y la campaña que se viene también? Sí, el tema de la actividad surge producto de... Yo siempre digo, voy un poco más atrás. Sí. Cuando me tocaba elegir qué iba a estudiar, yo digo, bueno, voy a estudiar educación física porque era lo que me gustaba, pero digo... antes de ser abogado, digo, vamos por la... Pensaba. Bien. Pero después haciendo un análisis, digo, no, la verdad que esto no me va a dar la posibilidad de que pueda vivir como uno pretende. Sí. Entonces voy a ir por algo más. Entonces voy a estudiar abogacía. Yo estudié abogacía porque me gustaba. Sí. Entonces ejercí mi profesión. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo tengo otras dos actividades, que es la deportiva y la política, que son las cosas que me gustaron en la vida. Porque una la desarrollé desde muy chico, allá cuando tenía 17 años, el tema de la política, pero era por deseo, por gana, por pasión, porque estaba en una casa, en un ambiente de mucha política. Y a la par de eso, el tema del deporte, hincha atlético, estas cosas de toda la vida con mi viejo. Entonces, son dos pasiones, dos cosas que me gustan. Yo nunca pensé que éramos las tres en un momento de la vida. Claro, no pensé que, qué sé yo, con el tiempo iba a ser abogado, me iba a dedicar a la política y me iba a dedicar a mi otra pasión que era el fútbol. Entonces, se dio en un momento todo, en estos últimos 20 años, en donde, bueno, pude convivir con esas dos pasiones, lo que es el fútbol, la función de dirigente que yo cumplo, con la política, que son mis pasiones, y las llevo adelante, y me doy tiempo para ambas cosas. Y estamos en unos meses, ¿viste? Y ahora estamos en meses complicados, como bien muchas veces lo deben haber escuchado a Juan Mansur decir, estamos en temporada alta. Temporada alta. Estamos en una etapa de elección preelectoral, electoral, ya estamos entrando prácticamente menos de 2 meses ya. En la recta final. Esto te lleva muchísimo tiempo, le dedico mucho tiempo, pero obviamente yo tengo otra obligación también, que es Atlético Tucumán, en donde, bueno, voy mechando, digamos, yo comienzo mi actividad a la mañana, generalmente en mi estudio, en donde ya ahora ya me están esperando compañeros, ahí generalmente estoy no menos de las 3 de la tarde, después almuerzo, y a las 5 de la tarde largo con Atlético, que generalmente en ese horario son los horarios donde tengo reuniones con la gente del club, acomodo los temas del club, seguramente en un par de horas, y después retomo la actividad política ya hasta dormir siesta ni ahí, Mario Leito. No existe. Bueno, voy a centrarme en el club ahora y a una decisión que ha tomado de restituirle la condición de socia a una víctima de la dictadura militar, que es Rosa Delia Cabot. ¿Cuál es la importancia que los clubes, que son asociaciones civiles, adopten posturas firmes, sobre todo vinculados a los derechos humanos? Yo creo que es muy importante. Esto tiene que ver con la memoria. Y que la gente sepa de que en distintos ámbitos de la vida social en aquel momento hubo gente que desapareció producto de una decisión tomada por quienes gobernaban, la dictadura, etcétera, etcétera. Y creemos que nosotros tenemos una deuda pendiente con esto. ¿Por qué? Porque mucho tiempo es como que la política tenía que estar solamente circunscripta en la política y no en los hechos cotidianos de la vida. No se avanzó mucho en el área de deporte, en el tema del fútbol, en donde en definitiva se demuestra que hay mucha gente que desapareció por pensar distinto, y este es uno de los casos en donde miembros de la comisión directiva estuvieron trabajando en este tema y hemos considerado que lo visibilicemos,
le expliquemos a nuestras masas societarias cuál es el sentido también que tiene Atlético Tucumán. Nosotros siempre hemos dicho que es un club social, con una inserción social importante. Bueno, esto pasó en la sociedad y queríamos que lo supieran, y así hemos terminado entregando la condición de socia de Atlético Tucumán a esta querida compañera, ¿no? Y ahora, Mario, ya Tomás Sodita, me centro en el plano proselitista. Sí. Estamos ya un mes y medio, menos meses dije, de la campaña. Estamos cerquita. Estamos cerquita. ¿Cómo se desarrolla la campaña específicamente aquí en la capital? Mirá, en el caso nuestro, nosotros hemos largado esto ya en el mes de noviembre, digamos, con mucho tiempo de anticipación, porque necesitamos un armado territorial que te dé la posibilidad que luego vos puedas en las elecciones sacar los votos que definitivamente se necesitan. Mirá, hay un cargo que es el tema legislativo, en donde no tiene que ver mucho el prestigio del candidato, sino, mirá vos las cosas que estoy diciendo, ¿no? ¿No el prestigio del candidato? Muchas veces se necesita más tener estructuras y recursos para poder llegar en el esquema actual de la política tucumana. Generalmente en cualquier parte diría, lo más importante es el prestigio, el conocimiento y lo demás, pero nosotros te ha visto que el sistema electoral que nosotros tenemos, que ese otro tema, que creo que hay que tratar de plantearlo en algún momento y comenzarlo a debatir, no es un tema que es el que tenga que estar implementándose en estos tiempos, pero esto existe en Tucumán, con lo cual, si vos sos prestigioso pero no tenés una estructura política y los recursos necesarios, te puedo asegurar que te quedes mejor en la casa, porque si no te va a ir mal. Acto fallido. Entonces nosotros, que somos un espacio que hemos comenzado a construir una estructura en la capital hace 10 años, bueno, hemos tenido un crecimiento importante, pero creíamos que había que consolidar ese espacio en la capital. Nos pusimos a trabajar, nosotros tenemos más de 1000 y tantos dirigentes en toda la capital, tenemos una estructura muy grande, y a esta hay que atenderla, a esta hay que juntarse, con esto hay que reunirse, con estos compañeros hay que ir al barrio, hay que hablar con los vecinos, y así se va armando la estructura. Entonces nosotros venimos ya de noviembre, te diría antes de noviembre, pero te digo noviembre, con reuniones, con compromisos con vecinos, y así fue creciendo esta estructura, en donde nosotros nos planteamos que el día de la elección más de 5.000 compañeros van a estar trabajando en la capital, en nuestro espacio. Y ahora nos dice Mario Leito que el trabajo por la capital ha empezado hace varios meses, octubre, noviembre. Y bueno, y hace muy poquito ya hemos tenido justamente la confirmación de la fórmula de la oposición Sánchez Alfaro. ¿Esto ha afectado de algún modo al peronismo tucumano? Específicamente esta confirmación? Porque no, para nada, al contrario, creo que va poniendo blanco sobre el negro quiénes van a ser los candidatos en la provincia. Nosotros, el peronismo lo tiene decidido el año pasado, lo anunciaron hacia fines de año. Osvaldo Jaldo va a ser nuestro candidato, que Roxana Chala y que Juan Mansur va a formar parte de la fórmula. Nosotros encontramos y veíamos una oposición en donde no tenía claridad, en donde no se ponía de acuerdo en cuáles iban a ser sus candidatos. Llegaron hasta hace 10 días. Y esto mostraba claramente la falta de conducción que existe en la oposición, porque no podían ponerse de acuerdo ni siquiera en la metodología para poder elegir el candidato. Bueno, lograron elegirlo, estaban con muchas dificultades, incluso con el tema de las candidaturas en la intendencia de la capital, pero es lo que hay y es con lo cual nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos muy claro, tenemos definido las fórmulas, sabemos cuál es el camino que hay que transitar, qué es lo que pretendemos, y creo que estamos en inmejorables condiciones para volver a ganar la provincia. Y además, Mario, recordemos a la gente que nos escucha a través de la 95.9, a través del streaming de La Tucumana y del Tucumano, estamos con el diputado nacional Mario Leito. ¿Qué opinión te merece, Mario? A ver, fue la noticia política del fin de semana, lo que ha anunciado el expresidente Macri de no presentarse. En términos futboleros, vos decís que no se animó a jugar el segundo tiempo. ¿Cómo lo ves? Mirá, yo por la información que tenía ya de ese tiempo, expresaban de que él no se iba a presentar. Está el desorden también
en la coalición que tienen, que creo que se le hacía muy complicado el poder imponer su candidatura. Del PRO, como ustedes lo saben, está ahí, tienen 2 candidatos más, Larreta es uno, la Bullrich es otra, de los cuales, a pesar de que es muy cercana a Macri, todo indicaría que incluso ella misma lo iba a enfrentar a él en unas PASO. Una actitud en donde seguramente para ellos valoran, van achicando la grilla de los candidatos, pero a mí no me sorprende de que él no sea candidato. Bien. Y si nos centramos acá en la capital, Mario, ¿cómo ve la candidatura de Rosana Chala? ¿Qué le transmite los vecinos en las recorridas que vienen realizando hace unos meses? Pasa lo siguiente, nosotros tenemos, el que recorre la ciudad se va a dar cuenta que existen 2 ciudades. Una, la que está dentro de las 4 avenidas, y una ciudad totalmente distinta que está en el otro cordón fuera de las 4 avenidas. Y tenemos un tercer cordón en donde es tierra de nadie, digamos, en donde la capital está totalmente abandonada. Este es el mapa de la ciudad hoy, y en cuanto a servicio es exactamente lo mismo. 4 avenidas en donde tienen servicio, y después en la periferia y los segundos cordones no hay absolutamente nada o hay muy poco. Con lo cual creo que los tucumanos están tomando conciencia de que es necesario producir una transformación, un cambio en la ciudad, recuperar una ciudad en donde sea más amigable, en donde, digamos, no tengamos los problemas que tenemos de transporte. Tenemos calles que están totalmente llenas de baches en todas partes. Los espacios públicos están abandonados. Mira, resulta que Alfaro en su momento, cuando habló de los espacios públicos y habló del tema del deporte, hablaban mucho sobre el Palacio de los Deportes. Bueno, van pasando 2 mandatos, por lo menos de él, y el Palacio de los Deportes sigue totalmente abandonado, destruido. Si tenemos que hacer mención a los sistemas de salud implementados por el municipio, nos vamos a dar cuenta que hay muchos de ellos que están cerrados. Bueno, esa es la realidad, la radiografía de la ciudad que nosotros tenemos. Ante esa situación aparece la propuesta que hace el Frente de Todos con Roxana para tratar de recuperar ese municipio. Creo que Roxana es buena candidata, demostró ser una muy buena gestora, y creo que es una alternativa para poder gobernar el municipio de la capital. Es necesario que internamente el peronismo esté convencido de eso. Si el peronismo está convencido de eso, yo creo que hay muchísimas chances que Roxana pueda ser la intendente. Y justamente iba a preguntar de eso, Mario. ¿El peronismo tiene cierta confianza, teniendo en cuenta la recorrida por los barrios, más allá de las 4 avenidas, como decís, el diálogo con los vecinos? ¿Está confiado que puede imponerse en San Miguel de Tucumán? Yo creo que hay una cantidad de votos más que importante, y eso queda reflejado en la cantidad de legisladores que el peronismo puede meter en la capital. La cantidad de votos que sacan los legisladores, para que ustedes tengan una idea, es superior a la cantidad de votos que sacamos para gobernador en la capital. Esto quiere decir que ese voto es un voto afín al peronismo. Ahora, después hay que ver si el candidato a intendente tiene la posibilidad de llevarse toda esa cantidad de votos que ya está, que ya lo tiene alguna de las estructuras, porque lo están votando. Entonces, esto no es un tema menor, yo creo que esto es un tema central para poder recuperar, desde lo electoral estoy hablando, de que el peronismo esté convencido de que este es el momento y de que hay que recuperar la capital. Si el peronismo está convencido y todos juegan Cuando hablamos de peronismo convencido de todos juegan, hablamos de la dirigencia. Sí, totalmente. Bien. Todos los 14, 15 acoples fuertes que normalmente dan batalla en la capital. Son los referentes de cada uno de esos espacios, y esos espacios lo que tienen que estar convencidos de qué es lo que queremos. Si están convencidos
juegan a fondo, yo no tengo duda que se recupera el municipio. ¿Y qué diferencia ve Mario Leito si hablamos de lo que pasó en el 2019? El escenario actual con su candidatura, con tu candidatura a intendentes en ese momento. Era más complicado en aquel momento. Nosotros veníamos de 4 años de Alfaro con un nivel de conocimiento altísimo, pero de reconocimiento al trabajo municipal muy alto. Sí. Cuando lanzamos la campaña, él medía 50 y tantos puntos frente a mi persona, del cual recién largaba. Nosotros hicimos una cosa medio rara. Comenzó a bajar él y comenzamos a subir nosotros, sí, hasta ponernos muy cerca. Tuvimos una campaña muy corta en aquel momento. Recién se había tomado la decisión, yo había tomado la decisión de ser candidato a fines de febrero y la elección era en junio. Se había cortado un mes de campaña. Yo creo que nos faltó un poco de tiempo y nos faltó también terminar de convencer a esos compañeros de la capital de que era un buen momento para recuperar la intendencia. La realidad, sí, política de aquel momento del municipio no es el mismo que este. En tiene un desgaste más que importante, en no miden lo que medían en aquel momento, puesto que el desgaste de estos 8 años de un gobierno en donde no pudo darle respuesta a la sociedad tucumana, me refiero a lo de la capital, lo lleva en una situación de mucha paridad electoral con vista a lo que se viene entre la candidata la Betty Alfaro, sí, y Roxana Chala. Hay muchísima paridad. Entonces, yo te diría, va a ser a final bastante abierto, puesto que está muy parejo. Se va a definir en el alargue. Se va a definir en el alargue. Mirá vos, te salió perfecto. Pero justamente te iba a preguntar, Mario, bueno, está llevando adelante esta campaña en frente de Roxana Chala acá en la capital, y hace muy poco se ha conocido, hace unos días se ha conocido la decisión de Alfaro de poner a su esposa, o sea, Beatriz Alfaro, como candidata, sí, a intendente. ¿Cómo ves a Betty en la competencia con Roxana? Y está muy parejo, no hay diferencia en cuanto a los números, no hay diferencia. La gestión es mala, por eso digo que hay muchísimas chances, muchísimas posibilidades de poder recuperar. Tenemos que hacer bien las cosas nosotros. En este mes y medio que queda. El producto del porqué de ello, de una candidatura tan reciente, es del desorden que tiene Juntos por el Cambio, que no podían elegir sus candidatos. Entonces, como el municipio terminó siendo de alguna manera moneda de cambio, puesto que si no era candidato a vice, que era candidato a gobernador, sí, era muy probable que tenía que es lo que se decía, digamos, que lo que normalmente iba a suceder, no iba a ser toda la fórmula de él, de gobernador, de intendente y lo demás. Todo era sabido. De todos modos, una campaña corta. Los vecinos de la ciudad saben perfectamente dónde están viviendo, quiénes son los que los gobernaron. Esta mañana temprano veía en el diario tucumano, sí, ¿no?, que los semáforos hace 25 años que son los mismos semáforos que tenemos en la capital. Bueno, esto es. Y voy a decir, ¿quién gobernó los 25 años? Ellos. Ellos son los que están gobernando. Están gobernando no de lo de hace 25 años, están gobernando del 83. Del 83, lo que son hoy Juntos por el Cambio, radicales, etcétera, 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 son los que vienen gobernando la ciudad, salvo un intervalo que el candidato fue Paz, que representaba al espacio de Bussi, pero después lo demás siempre fue lo que hoy se hacen llamar Juntos por el Cambio. Ellos son los responsables de cómo tenemos la ciudad. Si a la ciudad la tenemos bien, no dudemos, vamos con ellos. Ahora, si nosotros creemos que en la ciudad hay que cambiar, hay cosas para transformar y para cambiar, es el momento que realmente nos decidamos a ese cambio, y el cambio hoy significa Roxana Chala. Y ahora a Mario Leito lo llevo al Congreso.
al Congreso de la Nación. Porque bueno, en estos tiempos hablamos mucho de la campaña, de lo que se viene en este mes y medio, apuntando específicamente a Tucumán, pero si hablamos de lo que es nacional, ¿cómo avanza este pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Mira, ya vamos con varias reuniones de comisión, como para que la gente entienda un poquito, porque por ahí se confunden. Hay pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se había planteado específicamente el tema de coparticipación. No, hay 4 temas. 4 temas. Hay 4 temas. El juicio político es sobre los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hay 15 expedientes pidiendo juicio político, es decir, no tan solo uno de los expedientes es el que pidió el presidente de la República. Uno. Pero hay 14 pedidos de juicio político más. Entre eso, un expediente que estaba con estos pedidos a Lorenzetti por parte del bloque de Lilita Carrió. Y después hay otros tantos 13 pedidos de juicio político. La causal es de mal desempeño en sus funciones. Los motivos hay 4. Coparticipación es 1. Sí. El tema de la ley del 2x1, que es para aquellos que fueron condenados en un momento por hechos aberrantes durante la dictadura militar, cuando te sancionan, digamos, cuando te condenan, cuando vos, hasta tanto quede firme la condena o vayas a juicio, vos estás detenido. Ese tiempo de la detención se aplicaron el beneficio a esos del 2x1. Sí. Es decir, que si estabas detenido 1 año, te valían como si fuesen 2. Esa es la discusión de que si a ellos les corresponde o no les corresponde, y esta es una causal de juicio político a la Corte. El otro pedido de juicio político tiene que ver con el manejo de la obra social de los judiciales, irregularidades que hay por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estos son básicamente los temas de los pedidos de juicio político. Se están tramitando, pasaron una cantidad importante de testigos, hay muchísimos testigos más que deben pasar. O sea, va a llevar unos cuantos meses. Esto puede llevar un par de meses. A medida que se van presentando testigos, surgen algunos otros tipos de información y como consecuencia de ello se va ampliando la lista de testigos, es una lista bastante numerosa. Un tema central de este pedido de juicio político es el tema, por ejemplo, el tema de la coparticipación de nosotros. Cuando digo de nosotros, es lo que, bueno, fue lo que más ha repercutido en el norte grande. Eso fue lo que, en definitiva, explotó en aquel momento políticamente, puesto que no podíamos permitir que la ciudad de Buenos Aires tenga el incremento de los recursos que tuvieron durante el gobierno de Macri. Cuando intentamos ordenar esto a través de una ley del Congreso de la Nación, hubo una cautelar que le permitió a la ciudad de Buenos Aires elevar nuevamente esos números a un porcentaje, para que vos tengas una idea, el porcentaje originario era 1.40, sí, y lo llevaron a 3.75, que después Macri lo baja a 3.50. Entonces, entre 1.40, 1.70 que existía, a 3.50, el porcentaje es alto y el dinero es muchísimo. ¿Está vigente eso hoy? Eso está vigente hoy, por una cautelar de la Corte. Cautelar de la Corte, después la Corte se da cuenta que esos montos son muy elevados y lo baja a 2.90. Pero claro, es muchísima la plata. ¿En desmedro de quién? Y de las provincias. Aun cuando ellos expresen de que los porcentajes de la masa coparticipable no se cambia, pero nosotros debemos decirle a los porteños que hay partidas presupuestarias en el presupuesto de la Nación en donde son mandadas a las provincias para la realización de obras. Ahora, si ese dinero deben entregárselo al municipio de la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil que existan otros recursos. Entonces eso va en desmedro de las provincias,
provincias como las nuestras. Nosotros tenemos un norte argentino bastante complicado, empobrecido. Si encima no tenemos la ayuda del gobierno nacional, se hace muy complicado el poder progresar. Y Mario, ahora te centro en lo que es Atlético Tucumán. Sí. El presente que atraviesa el club. Se empezó complicado el año pasado, pero terminaron peleando arriba, sí, con los grandes, y podemos decir que la vara ha quedado alta, sí, para este año. Un mensaje para los hinchas. El año pasado, vos bien lo decías, después de mucho tiempo nosotros creo que hemos caído en un bache. Acomodarse fue la pandemia y demás. Sí, el año pasado fue difícil y comenzamos mal y estábamos bastante comprometidos. En el promedio. En el promedio. Sí. Hicimos un cambio ahí en la marcha, cambiamos técnicos, reacomodamos todo y pudimos tener un campeonato muy bueno, de los cuales nos dio la posibilidad incluso de pelear hasta las últimas fechas el torneo. Y eso obviamente te deja con la vara muy alta y hoy el técnico todavía está buscando el equipo. Nosotros hemos vendido, nos hemos desprendido de varios jugadores, hemos vendido 3. De esos 3, 2 y medio son titulares. ¿Por qué digo 2 y medio? Porque 2 eran titulares y 1 a veces era titular, sí, y a veces no. ¿Se resintió por eso? Es probable que sí. Recuerden, se fue Lampe, que era titular, sí, se fue Carrera México, que era titular, y Lotti a veces era titular y a veces no era titular. Esos son los 3 jugadores a los cuales se les sintió, o por lo menos si pasó algo en la estructura se les sintió a ellos. Se fueron otros jugadores, pero los que se fueron son los que el técnico no lo tenía en cuenta y nosotros tomamos la decisión de no renovarle el contrato. Este nuevo torneo hemos sumado jugadores. Yo estoy convencido de que todavía el técnico no pudo lograr ensamblar el equipo. Falta aceitar un poquito. Encontrar el jugador que reemplace a estos jugadores que se fueron. Y en esa tarea estamos. El nivel de juego es bueno, pero tal vez los resultados no son lo que todos estábamos esperando. Igual el torneo es un torneo largo, nosotros confiamos plenamente en este cuerpo técnico, en el plantel que tenemos, así que seguramente en los partidos por venir encontraremos esa regularidad que ya comenzó a aparecer. Ya hay 3 fechas en donde por suerte ganamos y empatamos. No se perdió. No se pierde. Entonces esto es importante, sumar, ir sumando hasta encontrar el equipo. Cuando encontrar el equipo, la regularidad, comienzan a aparecer los resultados. Muy bien. Bueno, hablamos de todo con Mario Leito. Le agradecemos a él este tiempo que se ha dado con la Tucumana. Estaba pendiente de la visita, Mario, así que gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. La verdad que gracias por la visita. Y a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento a Mario Leito, el diputado nacional, presidente del Club Atlético Tucumán, hablando de todo, aquí en la 95.9, en la Tucumana, porque somos la Tucumanidad hecha radio.